Muy buenas tardes, mi nombre es Carolina Ramírez Calvillo, yo soy licenciada en informática y en esta clase vamos a aprender cuáles son los contenidos virtuales inmersivos y no inmersivos en la educación. Bienvenidos. Vamos a trabajar un poco con el índice para que sepan cuáles son nuestros contenidos que vamos a revisar durante esta sesión. Vamos a comenzar con una pequeña introducción para abordar un poco acerca de este tema. Vamos a ver las definiciones de los contenidos virtuales no inmersivos y los contenidos virtuales inmersivos. Vamos a ver la comparación entre ambos y cómo lo podremos aplicar en el aula. Para finalizar, las conclusiones para ir concretando un poco más esta ideología y cómo se va aplicando en nuestra quehacer docente. Para abordar un poco con la introducción, vamos a ver cuál es el contenido educativo actual al cual nos vamos a enfrentar con los contenidos virtuales que han ido emergiendo como herramientas fundamentales para fortalecer el procedimiento de enseñanza-aprendizaje. Los contenidos se dividen en dos categorías principales, los inversivos y los no inversivos. Los contenidos no inversivos son aquellos recursos digitales que pueden ser como videos educativos, tutoriales y presentaciones multimedia, los cuales no nos ayudan o no nos hacen sentir dentro de la aplicación, sino que simplemente adquirimos el conocimiento leyendo, observando o manipulando. Y ahora lo que son los elementos inversivos son aquellos que nos hacen sentir como si estuviéramos dentro de la herramienta o dentro de algún lugar o sitio. Para ellos utilizamos lo que es la realidad virtual y la realidad aumentada, que estos nos hacen sentir dentro, como si estuviéramos viviendo la experiencia de una película, de estar en el mar, de estar en el espacio. Y esto nos ayuda a aprender de manera diferente, a explorar, cuando se exploran ambas categorías en esencia para entender un poco más de esta herramienta y transformar un poco las ideas y cómo podemos transformar el conocimiento y los aprendizajes a través de una perspectiva diferente. Vamos a definir un poco lo que son los elementos no inversivos. Son recursos digitales que se utilizan en la educación sin crear una experiencia envolvente completa. Estos recursos generalmente se visualizan en una pantalla y no requieren de equipos especializados como cascos o gafas de realidad virtual. Su objetivo principal es proporcionar información y actividades educativas de manera accesible y eficaz. Algunos ejemplos que podemos mencionar son los videos educativos. Son de estas herramientas que nosotros podemos visualizar en YouTube y de ahí poder adquirir ciertas habilidades o ciertos conocimientos. Las presentaciones multimedia que son, por ejemplo, elaboradas en PowerPoint, que podemos agregar animaciones, transiciones, videos, sonidos, que sí nos hacen entender un poquito el tema a desarrollar en dicha presentación. Tutoriales y cursos en línea, que estos nos permiten interactuar y aprender a través de otras personas que estamos conectados en la red. Los ebooks y materiales digitales que también nos permiten interactuar, hacer capturas de pantallas, dibujar, seleccionar a través de un Apple Pencil y esto nos permite interactuar un poco con el material digital. Y las simulaciones básicas que se utilizan, por ejemplo, en esta imagen que les puse aquí, en cuestión de medicina, que nos sirve como para simular qué es lo que o practicar que alguna situación. Aquí, por ejemplo, le están dando RCP a este muñeco y pues nos permite saber un poquito de cómo sería la práctica en la vida real, ¿verdad? Vamos a abordar un poco lo que son las ventajas y desventajas. Las ventajas que tienen este tipo de tecnologías es que es muy accesible. Podemos utilizarlo de manera eficiente desde cualquier dispositivo.
Los costos también son muy flexibles, podemos adquirirlos a bajo costo. Y por último, pues la facilidad de uso. Lo podemos utilizar en la casa, en el café, en el coche, en el camión, y pues esto nos permite no interrumpir nuestro aprendizaje. Las desventajas un poquito es la inactividad limitada, que no podemos como utilizarlos de manera más exponencial, un menor compromiso, porque pues a veces como no nos atrapa, no nos hace sentir interesados, podemos dejar el libro y pasar meses y no continuar la lectura. Y pues lo que viene siendo la dispersación de la tecnología, que hay veces que como no se puede usar con los dispositivos electrónicos o no, y pues eso genera cierta flojera o muy poca ganas de continuar leyendo. Algunas aplicaciones en el aula nos pueden ayudar con el apoyo al aprendizaje. Se utilizan para reforzar los conceptos proporcionados, ejemplos o ofrecer materiales adicionales. Educación a distancia, pues facilitan el aprendizaje remoto mediante el acceso de recursos educativos en línea. Ahora vamos a definir los contenidos inversivos. Son los contenidos que crean una experiencia envolvente, que simula un entorno virtual, proporcionado por la sensación de inversión total. Es cuando usamos estas gafas que nos hacen sentir dentro del espacio o lugar de trabajo. Algunos ejemplos de esta tecnología es la realidad aumentada, que esta realidad nos hace sentir o manipular objetos a través de las gafas y simular que estuviéramos dentro. La realidad virtual nos permite, a través de controles, podernos mover objetos en la pantalla y poder sentir que los estamos tocando. Y los simuladores avanzados, que nos permiten introducirnos dentro del cuerpo a través del desarrollo de un software, poder ver cuáles son todos los componentes internos, desde el corazón, el cerebro, el estómago, y tiene diferentes tipos de información que podemos manipular a través de darle un clic o simplemente deslizando el botón, y poder ver el contenido, las definiciones o información relevante a eso que estoy aprendiendo. ¿Cuáles serían algunas ventajas y desventajas de este tipo de herramientas? Las ventajas es que la experiencia es altamente interactiva y atractiva, nos engancha. No sé si han ido al Descubre. En el Descubre aquí en Aguascalientes es un museo que nos proporciona salas en las cuales nos ponen nuestras gafas, los asientos son especiales y te hacen sentir como si estuvieras dentro de ese videojuego. La simulación de escenas son complejas y muy realistas, hasta se siente el agua, se siente el aire, y eso genera una liberación de dopamina en nuestro cerebro que nos hace sentir dentro. Por eso son tan inmersivos, porque generan emociones. Mejora la retención y la comprensión de la información. Como lo estás viviendo, lo estás sintiendo, eso ayuda a que el conocimiento se refuerce más fácilmente. Algunas desventajas, pues que los costos son muy elevados de implementar, se requieren equipos especializados, no todos tenemos en nuestras casas este tipo de equipos. Puede haber una curva de aprendizaje en los usuarios, porque no todos tenemos el acceso a este tipo de tecnologías. La comparación entre los inversivos y los no inversivos, pues es la interactividad, ¿verdad? ¿Cómo vería la interacción entre ambas tecnologías de contenido? A veces no se pueden unir, tienen que ser separadas, porque pues, tienen bastantes diferencias. El costo y la accesibilidad. Una es más costosa y la otra es más económica, pero en base a eso, pues también a una se puede, a la económica se accesa más fácilmente, y pues a la
inversiva, pues no tan fácil, ¿verdad? El impacto en el aprendizaje. En la inversiva, pues podemos aprender porque lo estamos viviendo. Y la no inversiva, pues puede ser que si nos atrapa el libro, nos atrapa la presentación o la clase, vamos a aprender o solamente va a ser un lapso de tiempo corto. Aplicaciones en el aula. Pues en casos de estudio podemos hacer ejemplos reales de cómo se están estudiando ciertos contenidos en la educación. Pues si estamos hablando, por ejemplo, en ciencias naturales, lo que es el espacio, pues podemos ver los planetas, las estrellas, las galaxias, ¿verdad? O los libros, o hacer diferentes maquetas para que nos ayude un poquito ahí con el aprendizaje, recomendaciones de cómo elegir algún tipo de contenido adecuado en base al objetivo, a los objetivos educativos que se quieran lograr. Se pueden hacer diferentes aplicaciones y de acuerdo al recurso, pues, y a los objetivos, pues implementa dicha tecnología. Pues para terminar nuestro pequeño tema del día de hoy, pues para cerrar nuestra conclusión, ¿qué podemos concluir de este tipo de tecnologías? Pues que han estado evolucionando y revolucionando constantemente y más en los últimos años, que la manera de aprender no es igual que antes. Hemos tenido que adaptarnos a nuevas experiencias de aprendizaje más interactivas, personales y afectivas, ¿verdad? O efectivas también. El resurgir de los estudiantes en entornos digitales que simulan situaciones reales o fantásticas, porque también podemos crear cuentos o personajes, simularlos, ¿verdad? Una comprensión más profunda de conceptos que fomenten un mayor interés en el aprendizaje. Estas tecnologías se combinan con elementos virtuales, educación, abriendo nuevas posibilidades en la enseñanza y el desarrollo de habilidades en un mundo cada vez más digitalizado. Antes también quiero compartirles las referencias bibliográficas para que a través de estos links, de estos documentos, pues puedan investigar más fácilmente sobre estos temas. Gracias. Muchas gracias por ver este tema. Espero les haya gustado y me encantaría que siguieran practicando un poco o investigando más sobre este tema tan interesante.